El mundo el día de hoy, queridos hermanos, está sufriendo unos cambios que antes hubiesen sido irreconocibles. Cada vez más vemos lo que muy pocos advierten, porque la gran mayoría no. Se le pone más difícil a las familias, sobre todo a las familias católicas, educar sus hijos. Parece como que el ambiente social no se presta para que los católicos puedan criar sus hijos con pleno uso y gozo de su libertad. Hay una disputa incluso legal, que vamos a hablar ahorita en el tema, de una pareja que estaba discutiendo y metido en un recurso legal, una querella, porque el padre quería que su hija estuviera en un colegio católico y su madre quería que no estuviera en un colegio laico, aparentemente. La pregunta es la siguiente. El Estado falló a favor de la mamá, pero la pregunta es la siguiente. ¿También eso hacen con los lobbies? ¿O por qué solo a los jueces les interesa la religión? Vamos a verlo a continuación. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Hay una situación que está pasando en la Iglesia Católica el día de hoy y en el mundo. Las familias católicas, en primer lugar, hay que dejar algo bien claro. La familia es el núcleo de la sociedad, es la célula de la sociedad. Si no hay familia, y vamos a centrarnos en la católica, porque habrá muchos que son protestantes, judíos, o otro tipo de ateos, agnósticos. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero vamos nosotros a centrarnos a lo que nos urge, a lo que nos interesa, que es la familia católica. Si no hay familia católica, no hay iglesia doméstica. Si no hay iglesia doméstica, no hay frutos en la iglesia católica. Eso es muy importante. Dicen los expertos que la familia es la célula de la sociedad. Esto es una frase muy importante porque si la familia está dañada, fragmentada, las células de la sociedad entonces están fragmentadas. Si las células del cuerpo no trabajan bien, pues las células de la sociedad tampoco trabajan bien y entonces sería un cuerpo enfermo, por lo tanto una sociedad enferma. Entonces, la familia católica, la familia cristiana es lo más importante porque en ese seno familiar es donde crecen los hijos que darán frutos católicos. Por lo tanto, tanto la estabilización de la familia, tanto el buen desarrollo familiar, tanto el buen ambiente en la familia genera hijos sanos, hijos fuertes, hijos creyentes, hijos sabios. Y esto genera una sociedad católica sana. Para eso intervienen muchas cosas, tanto el medio económico, el medio social, y también interviene mucho el medio educativo, porque la educación la que nos forja, en la iglesia, en la casa, en los educativos, pues, ¿ah? Sabemos muchos que los masones se enfocaron mucho en ocupar el puesto en todos los niveles, pero también en la educación no fue la excepción. Y sabemos que de alguna otra manera quisieron arrebatarle ese privilegio a la Iglesia Católica o ese deber de la Iglesia Católica de educar a los católicos. Recordemos el catolicismo, los católicos creemos que la Iglesia es madre y maestra. Entonces era muy común que antes los católicos tuvieran a bien mandar a sus hijos a las iglesias católicas para que fueran educados por personas calificadas de la Santa Madre Iglesia. Claro, hubo sus bemoles por doquier, hubo sus malas, sí, sus caídas, no todo fue perfecto, sin embargo, eso sí es como funcionaba la iglesia para educar a sus hijos. Muchos de los padres todavía tienen la creencia de que tenemos que educar a los hijos en un área católica para que se les inculquen los valores cristianos y puedan así ejercer una vida más impregnada de estos valores cristianos. Pero en las ciudades grandes el día de hoy ya no se ve así la situación, ya la cosa no es como la pintan y muchos padres ya no quieren saber de la religión más nada. De hecho, incluso mismos católicos se avergüenzan de la religión, aunque muchos no lo quieran decir. Son muchos los católicos que ya se sienten apenados por el hecho de ser católicos o avergonzados por el hecho de ser católicos. Ya no quieren ellos incluso saber nada de la iglesia y no quieren pertenecer a la iglesia católica. Esa es una realidad que nos guste o no, la podemos ver. En España surgió un caso que no sé si es el único, por supuesto que no. Los
padres de la familia, los sí, padres, no se sabe si son divorciados o separados. También surgió esa parte que está ese fenómeno que muchas de las veces ya no tienes familias propiamente, sino más bien tienen hijos con otra mujer o una mujer que vive en su casa y tú en la tuya, o mujer que vive por su lado y tú por tu lado. Ya no es una familia como Dios, como Cristo la quiso, que es bajo la condición del matrimonio, o también tenemos muchos matrimonios rotos. En España, como te lo vuelvo contando, surgió una situación muy peculiar que llamó la atención. Una madre y el papá de una menor tuvieron un conflicto que fue hasta los juzgados porque el padre quería que su hija estudiara en un colegio católico y la madre quería que no. Los jueces, eso se llevó a los tribunales y hubo que se llaman lo que llaman la Constitución, o sea, el máximo tribunal decidió dar el fallo a favor de la madre, argumentando que era mejor que la niña estuviera, la menor estuviera educada en un colegio laico para que creciera así y cuando ella estuviera grande decidiera su libertad religiosa, como ella quisiera vivir. Esto es muy importante. Este punto es muy importante porque cuando el niño va creciendo solo, sin los valores cristianos, sin la formación cristiana, es difícil de que retorne a la vida cristiana. Y eso es obvio. Es difícil, ¿no? Es muy complicado que un niño diga, bueno, este niño ya nunca se formó, nunca... Y como está la vida de impregnada de muchas cosas afuera, es muy difícil de que ese niño retorne y puedas tú decir, no, es que ese niño va a elegir ser católico o no ser católico. Así no funciona. Nos bautizaban desde chicos, nos empezaban a enseñar los valores cristianos, a inculcarnos, nos enseñaban a temprana edad a amar a Dios y muchas de las veces decidían no amar a Dios, pero la mayoría decidía amar a Dios. Pero es difícil que una persona que nunca se le inculcó nada o que se le prohíbe, ame a Dios. Ahora, ¿por qué tanto interés en que los niños crezcan sin amar a Dios? Y alejados de la religión, de la educación de la religiosa, donde se le puede enseñar al niño los valores cristianos. Curiosamente, tú puedes decir, bueno, es que para que sea una vida más laica, una vida más... los judíos no educan hacia sus hijos, ni los musulmanes tampoco. Tú no le puedes decir a un musulmán que sus hijos no crezcan sin los valores cristianos, sin los valores musulmanes en ese tiempo, o a los judíos tampoco. Ahora, el asunto está aquí en que la madre no quería que se educara a su hija de forma con valores católicos, con valores cristianos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿A qué le tienen miedo? Si es cierto que la Iglesia Católica no persigue a quien la deja. Hay muchos que están, las sectas protestantes están llenísimas de ex católicos. Vea usted las estadísticas que son algo importantes y no son los musulmanes los que dejan el Islam para irse con los protestantes, o al menos no en un número tan importante y significativo como es el de los católicos. Son más los ex católicos los que corren a los brazos protestantes. Y eso es una verdad. Ahora, todos sabemos que aunque digas tú, no, es que yo quiero que mi hija esté en una educación laica, ¿qué es laico? Porque sí es cierto que si usted revisa los nuevos programas de los educativos en el mundo, son pro hacia una ideología muy marcada que todos saben cuál es. Van los niños adoctrinándose hacia un modo de pensar y de sentir y de actuar que usted ya sabe cuál es. Los jueces fallaron a favor de que si la madre, uno de los padres no quería que su hija fuera educada en la religión católica, en escuelas católicas, la niña no podía ir a una escuela católica. Y la pregunta es la siguiente, que es importante que se la tiene que hacer. ¿Qué pasa cuando los papás no están de acuerdo con los lobbies? O con lo que se le está enseñando en las escuelas los maestros respecto a los Sodoma y Gomorra. ¿También los jueces fallan a eso? ¿O los jueces se interponen por encima de los papás? Tú dañas al niño o a tu hijo cuando lo quieres educar en los valores de tu religión católica, por ejemplo, pero no se le daña cuando se le quiere imponer la agenda de Sodoma y Gomorra. Es muy importante que hagamos esta reflexión porque es muy importante que empecemos a ver realmente quién tiene el poder de la educación de tus hijos. ¿Quién marca la pauta? ¿Quién marca la batuta?
¿Quién es el que marca el compás? ¿Tú o los que te controlan? Es importante que hagas esa reflexión porque es tu descendencia, son tus hijos. Y tú tienes que bien saber en qué manos los vas a poner.